el Instituto Nacional de la Diabetes, que es el INDEN, el querido INDEN. ¿Cuántos años tiene el INDEN ya, ¿Cuántos años tiene el INDEN? Déjame darle la bienvenida al doctor Amar Ibrahim y a la doctora Elizabeth Cuevas. ¿Cuánto tiempo tiene el INDEN? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por la invitación a este espacio tan importante. El INDEN se fundó por el doctor Jorge Abraham Hasuri en el 1973. Wow. Pero la lucha contra la diabetes comenzó casi 5 años antes, porque lo primero que fundó el doctor es la Sociedad Dominicana de Diabetes. Luego fundó el Patronato contra la Diabetes. Y el resultado de esa entidad nació el Instituto de la Diabetes, que hoy todo el mundo conoce como el Hospital de la Diabetes, Hospital Escuela, Dr. Jorge Abraham Hasuri Valles. ¿Es Hospital Escuela el INDEN? Por supuesto, porque en el 98 el doctor fundó la Residencia de Diabetes y Nutrición. Ah, espera, que yo no sabía que aquí hay una residencia en diabetes. Y nos atrevemos a decir, no es solamente la única en el país, sino la única en América Latina. El único hospital, junto con la Universidad Iberoamericana, donde se capacitan especialistas en diabetes, nada más en diabetes, es el Hospital de la Diabetes. Ah, mira tú, yo no sabía eso. Hasta Pero antes de eso, doctor Ibrahim, ¿es una subespecialidad o es una... hay que hacer endocrinología primero y luego hacer diabetología? Sí, no, es una especialidad en sí. Ah, ok. La endocrinología es una especialidad diferente donde se tratan toda la patología desde el punto de vista de endocrinología. Y la diabetes es una de esas enfermedades. Okay. Pero frente a la magnitud que el doctor estaba viendo la diabetes, que hoy... En ese momento, que hoy día nosotros lo estamos viendo como algo sencillo, pero él lo vio hace más de 40 años. Por eso decidió fundar la residencia. Y hasta el momento se han graduado más de 160 médicos nacionales e internacionales que están dando servicio a las personas que tienen diabetes en toda la geografía nacional. Bueno, sí. ¿Qué hay planificado a propósito de agosto, el mes de la lucha en contra de la diabetes? Es que nosotros estamos siguiendo la visión del doctor Hasuri, que no es suficiente tratar a la persona con diabetes, sino tenemos que educar y capacitar. Educar a las personas que tienen diabetes, sus familiares, pero también educar a los médicos y a las enfermeras que tratan a esas personas. Por tanto, cada agosto de cada año hacemos cursos. El primer curso que terminó la semana pasada es el curso de capacitación de enfermería, porque en muchas clínicas y muchos centros públicos la enfermera no está capacitada, no le han enseñado durante su carrera cómo tratar a la persona con diabetes. ¿Por qué tiene que ser una especialidad dentro de la enfermería? No es una especialidad dentro de la enfermería, pero una capacitación. Una capacitación. ¿Por qué tendría que ser capacitada de manera diferente? Porque si no le enseñamos a esa enfermera, cuando una persona con diabetes que está ingresado, que necesita un tipo de insulina, hay muchos tipos, que ese tipo de insulina se puede administrar intramuscular, no intravenoso, o intravenoso, no intramuscular. Entonces vamos a tener resultados incorrectos. Si el médico le escribe al paciente o a la persona con diabetes un tipo de insulina y no hay quien educa a esa persona, a sus familiares, cómo medir las dosis, cómo dársela, en qué zona del cuerpo, si por debajo de la piel, si entra a la vena, entonces estamos dando servicio incompleto. Y de ahí la importancia de capacitar a la enfermera. Recuérdese, los médicos podemos ver al paciente 10 minutos cada 3 meses, mientras que las enfermeras, cuando el paciente está interno, están 24 horas con él. De nuestra lucha, lo más importante es la enfermera, porque cuando la persona con diabetes está interno, son las únicas personas que tienen 24 horas con esa persona, diferente a los médicos. El siguiente programa que comenzó esta semana es la capacitación para los médicos generales, los médicos de atención primaria y los médicos familiares, porque hasta el momento, y no solamente en el país, a nivel mundial, hay un hueco en la capacitación de los médicos en las universidades. La mayoría de los médicos se gradúan de las universidades sabiendo muy poca cosa sobre la diabetes. Se le dan 1 o 2 o 3 horas durante la cátedra de endocrinología, nada más durante la carrera. Doctor? Por supuesto. Entonces, lo que está haciendo el hospital, llenando ese espacio, porque la primera persona que atiende a las
a los pacientes con diabetes son los médicos generales. No estamos hablando de la capital o del mejor centro, estamos hablando de los pueblos, los centros de atención primaria. Claro. Entonces tenemos que capacitar a esos médicos generales para que sepan qué es la diabetes, cómo educar a esa persona con diabetes. Y lo más importante es saber cuándo le toca referirlo a un médico de atención secundaria o atención terciaria para que reciba las atenciones que se necesiten. Doctora Cuevas, el doctor Ibrahim habla de capacitación de enfermería, capacitación de médicos, pero una de las situaciones más difíciles de manejar con una persona enferma es la aceptación y la asimilación de su propia enfermedad y la responsabilidad de su propia enfermedad. Entonces, hay lógicamente una reacción adversa al diagnóstico y hay, digamos que una especie de rebeldía Duelo. por ponerle, por supuesto, Duelo. hay un shock, hay una resistencia. Entonces no, eso no es conmigo, porque se han quedado con la historia de que la diabetes es una enfermedad mortal. Y la diabetes bien atendida, con un paciente que se responsabilice de su condición, la gente vive. Así es. Muy buenas tardes. Realmente soy tal cual nos orientamos en ese sentido. Cuando a la persona se le diagnostica diabetes, no está solo su reacción, está la reacción de su familia. De su familia, claro. Primer punto. No, tú no puedes comer de nada ahora. Eso es un punto no muy cierto. Y segundo, la parte de rebeldía, la gente entra al punto de, no, si me llevo del médico entonces me muero, porque no como de nada, no hago de nada. Y me encanta la última parte, la diabetes no es una condición limitante. No es una condición que haga a la persona menos de lo que es y sobre todas las cosas es una condición. No es una enfermedad mortal, no es algo que me incapacita, no me impide el trabajar salvo si ya tengo una complicación incapacitante, cosas que son total y absolutamente prevenibles. Y ahí entramos nosotros. ¿Cómo logran ustedes la adherencia del paciente y de la familia a el manejo de la condición? Si hay un manejo adecuado, ¿no hay crisis? Eso es muy cierto. Primero iniciamos la consulta nuestra de primera vez. Es una consulta larga, extensa y en cierta forma diferente a otras consultas. El paciente se escucha, se orienta en cuanto a alimentación saludable. Y me voy a detener un poquito. Alimentación saludable no es ni una dieta especial, ni alimentos caros, ni nada por el estilo como los dominicanos tenemos entendido. Es simplemente mi alimentación habitual reorganizada de una manera, con cantidades y porciones adecuadas. Voy a poner un ejemplo, los dominicanos nos comemos medio plato de arroz, 3 cucharadas de ensalada, 5 carnes y un cucharoncito de habichuela. Allá se reorienta un poquito ese concepto nutricional y tenemos una educadora en diabetes. Creo que es el único hospital que tiene una educadora específicamente para los pacientes. Y no son 5 minutos, no es una educadora que le enseña a medir porciones, a establecer las porciones adecuadas, cuáles son los alimentos más saludables y de qué maneras sanas yo puedo preparar mis alimentos habituales. O sea, usted va a comer arroz, habichuela y carne en mejores cantidades, de una forma más sana. Pongo un ejemplo, el pollo con azúcar. Nosotros nos encanta guisar la carne con azúcar. Sí, para dorar, para darle el color. Allá se le enseña que no, y el por qué. Simplemente datos tan sencillos que hacen cambios tan buenos y básicos en la alimentación. Se inicia, por ejemplo, la orientación sobre el ejercicio, cuáles ejercicios puedo hacer, en qué momento debo hacerlos y si califico para ese tipo de ejercicios. Hay unos ejercicios que no se pueden, que los diabéticos no pueden hacer. Depende del paciente. A ver, los ejercicios se orientan en torno a la edad. Por ejemplo, un paciente mayorcito, habitualmente nosotros lo mandamos a caminar, pero también le va bien si levanta pesas pequeñas. ¿Qué es mayorcito, doctora? 80, 75. No, yo pregunto, doctora, no se porque yo sientan estoy pre-mayorcita, yo tengo 56 y hago ejercicio de verdad. Una paciente joven y productiva. Entonces, nuestra preocupación es que las cifras de diabetes, lamentablemente, son en pacientes productivos. Yo tengo una población de 20 a 64 años, que lamentablemente es la población que más estadísticas llena. Eso es gente que produce en un país. Sí. Y un paciente de 35 años amputado es una carga, en cierta forma, para algunas personas. Solo que allá se le enseña no, es una carga, a valerse. Sin suavizarlo, es una carga.
Y se le enseña al paciente, a un amputado que puede aprender a valerse por sí mismo, que puede hacer ejercicio sentado en su silla, pero es un paciente que tiene más dificultades quizás que nosotros tres para hacer ejercicio. Claro, claro. Y nos orientamos por ahí. Básicamente el INDEN tiene la responsabilidad social cada agosto, no solo de orientar a médicos, enfermeras, sino también al paciente. ¿Cómo se da el diagnóstico? Ah, eso es muy fácil. La gente tiene miedo a hacerse el pulloncito en el dedo, el No. pinchazo. ¿Cómo ustedes comunican el diagnóstico? Ay. El pinchazo duele. El pinchazo duele. Eso está relacionado directamente con lo que usted describe sobre la adherencia. La adherencia. Ajá. El factor más importante para la adherencia es la primera visita al médico. Ok. Cómo el médico tiene la habilidad de dar esa noticia. ¿Cómo llega el paciente hasta el INDEN? ¿Cuántos hospitales antes ha recorrido? Muchos. ¿Llega referido? ¿Llega buscándolos a ustedes como primera opción? ¿Cómo llega el paciente? Varias. Todas las opciones que usted está diciendo son válidas. Hay gente en algún consultorio privado o algún hospital público que le han dicho que tiene diabetes y de una vez sabe que el hospital es especializado de diabetes y se dirige hacia allá. Otros han sido tratados en otro centro por un tiempo, no están satisfechos con la calidad o quieren otras opciones, vienen al hospital. Es decir, tenemos de todas las formas. Y hay personas que vienen a la emergencia por complicación ya y nunca se han tratado en el hospital. Y eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros no queremos que nunca una persona con diabetes que comienza a cuidarse, comienza a recibir su tratamiento porque ya tiene complicación. Queremos ir mucho antes. Tan pronto que se hace el diagnóstico, comenzar con los consejos y con los medicamentos necesarios para esta enfermedad. Cuando regresemos de publicidad, yo quiero, doctora Cuevas, que me diga cómo se le da el diagnóstico al paciente.